vamos a empezar. Buenas noches, mi nombre es Lizeth Rodríguez, soy de la Oficina de Capacitación del Colegio de Psicólogos La Libertad. En esta oportunidad tenemos a Diego Horna, psicólogo y psicoterapeuta. Estudió en diversos centros de psicoterapia en Estados Unidos, Argentina, Perú y Chile. También ha sido docente en diversas ciudades del Perú y actualmente es miembro del Counseling Institute of Atlanta y director académico de Respond Instituto de Consejería. Bueno, gracias Diego por tu apoyo, tu ayuda en este día en cuarentena para poder un poco conocer más sobre lo que es la terapia narrativa y lo que en el ámbito de luto. Te doy pase para que puedas explayarte y cualquier cosa yo voy a estar acá, puedes escribirme al chat o bueno, hablarme. Gracias nuevamente. Bueno, muy amables a ustedes, al Colegio de Psicólogos de La Libertad por invitarme. Para mí, más que todo por el tema, me parece muy importante. Sí, por favor, les rogaría todos, digo, discúlpame, que silencien sus micrófonos y que apaguen sus cámaras para evitar interrupciones, distracciones y que la red se cuelgue. Por favor. Ok, no sé si puedo... ¿Sigo? Sí, ya, discúlpame. Sí, no hay inconveniente. No, eso, que muy amable al Colegio de Psicólogos de La Libertad por invitarme a dar esta charla. Para mí es un tema con mucho sentido, por más de una causa, por más de una emoción. Como saben todos y todas, estamos en medio de la pandemia que ha detenido al mundo. Y sin embargo, esto se asemeja mucho a lo que sucede cuando alguien muere, como que se detiene la vida de alguna forma para la gente que deja en este mundo, ¿no? Como ya se han mencionado algunas cosas, yo soy member de un instituto en Estados Unidos, en Atlanta, con el cual mi instituto tiene un convenio, el cual hacemos cursos de certificación para psicoterapeutas. Y también se puede hacer el tema de ir a Estados Unidos de viaje, ¿no? Para la gente que, bueno, está interesada en ir. Esto es en verdad algo muy pequeño, es algo muy sencillo, es un instituto bastante chiquito, pero muy emocional dentro de todo. Estoy muy alegre de esto y también, bueno, soy psicólogo y psicoterapeuta, como ya se mencionó. Si están interesados en saber algo más de mí, en la parte inferior de la diapositiva están mis enlaces, ¿no? Está la fanpage, que es en donde hay más información, y en mi página web, que es para que saquen citas por internet si están interesados en ello, ¿no? Voy a seguir. Algunas ideas. Esta charla es un homenaje para mi papá, que falleció hace casi 2 meses. El cuadro que ven de fondo, no sé si lo pueden ver en este momento, no estoy muy seguro, es un cuadro que él me hizo un mes antes de fallecer, más o menos, poco menos. Y esta es una foto de él, sentado y leyendo, que es como la imagen que yo guardo de él más fuerte en mi mente. También quiero hacer extensivo y hermanar mi pena y el sentido de esta charla a Janet Suárez, que es una colega que ha fallecido hace poco, su mamá. Le envío un saludo fuerte de un hermano psicólogo y entendiendo igual su pena, ¿no? Y también a la colega Ángela Acosta, que igual ha fallecido su mamá hace poco, ¿no? En ese sentido estamos muy hermanados en ese sentido, en el sentido de la pena y que lo que nos aflige, entre comillas, en este momento. Dicho esto, otra idea que me gustaría que sepan antes de comenzar es el hecho de que
Me gustaría que vean esto como una nueva mirada de ver la identidad, de ver el yo. Les voy a intentar explicar en este lapso lo que es eso, para el enfoque que les digo. Y también una nueva mirada de ver a lo que se entiende por el luto, por el duelo. Eso para mí es súper importante, en todos los sentidos, ¿no? En la etapa inicial de esta exposición se va a explicar un poco de la filosofía detrás de este enfoque psicoterapéutico. En una segunda parte se explicará la idea de decir el hola de nuevo. Es un poco la idea en sí de cómo se maneja el duelo para este enfoque psicoterapéutico. Y al final se pondrá ya, digamos, en ejecución estas ideas. La narrativa es un enfoque más o menos nuevo. Si tuviera un eslogan fuera este de acá, la persona nunca es el problema es el problema. Lo que nos dice este eslogan entre comillas, es que siempre hay algo más allá de la persona que es lo que le aqueja. O sea, no intentamos culpabilizar a la persona ni encontrar un causal a lo que le aqueja. Esto ya va a ser un poco más explicado en las siguientes diapositivas, ¿no? Cada uno de los enfoques psicoterapéuticos guardan una unidad de su pensamiento, guardan una unidad, digamos, del entendimiento. En la cognitiva, por ejemplo, en la psicoterapia cognitiva es el pensamiento, en la psicoterapia sistémica es la interacción y la teoría de los sistemas. En el psicoanálisis es el inconsciente, cada una guarda uno de esos. Por ejemplo, acá yo me acuerdo que alguna vez escuché a César Vázquez que dijo que habían más de 150 estilos de psicoterapia en el mundo. O sea, hay muchos tipos de psicoterapias. En ese sentido, la importancia de poder aperturarnos a otro modo de ver a la psicología en este espacio de tiempo, ¿no? Los fundadores de la narrativa son Michael White y David Epstein, ¿no? Quienes pueden ver acá en estas imágenes. David Epstein es de Nueva Zelanda y Michael White es de Australia. Cada uno, comenzó a hacer una labor en cuanto a la noción de lo que son las historias en la vida de la gente por separado, hasta que al encontrarse sacan el libro, que lo pueden ver en la pantalla, en 1990. Quiero ver si... Entonces, el enfoque de la narrativa sostiene a la historia, a diferencia de la cognitiva y del psicoanálisis, como les expliqué antes, como la unidad de la experiencia, como la forma en que entiende a la vida de las personas, ¿no? Así como la cognitiva entiende que es el pensamiento, así como la sistémica entiende a través de la teoría de los sistemas, en la narrativa entiende a la historia como la unidad de la experiencia de las personas. Las historias guían cómo la gente actúa, siente, piensa y construye un sentido de sus experiencias. Este enfoque psicoterapéutico va a cómo las historias pueden ser amplificadas y mejor entendidas por la gente. Lo de amplificadas voy a explicarlo en este momento. En este enfoque psicoterapéutico también se valoriza a las personas sin importar sus circunstancias. En parte es de ello de lo del eslogan que les he mencionado en un inicio, ¿no? La persona es experta en su vida, no es el psicoterapeuta. No llegamos con una fórmula mágica a cambiar a la vida de las personas. Se busca un acercamiento no culposo a través de la labor en la comunidad y de la consideración que se tiene a quien se está enfrente en consulta, y se aleja a la persona de lo que le aqueja para generar una nueva identidad. La forma entonces en que se selecciona los eventos, ahí está. Entonces, la historia son una serie, digamos, de hechos que se ligan en el tiempo a través de una secuencia para que se genere un tema.
voy a colocar un ejemplo. Si yo me considero un niño malcriado, ¿no? Soy un niño muy malcriado. Voy a seleccionar todos los eventos en los que entendí que lo que yo hacía era ser malcriado, en los que mi maestra me dijo que soy malcriado, en los que mi papá me dijo que soy malcriado, y los voy a ir hilvanando en el tiempo, haciendo una idea de lo que soy yo, que se refuerza en lo social. Espero hasta aquí que me deje entender. Entonces, esta forma de seleccionar los eventos en la propia vida es una historia, ¿no? Es una forma de historia. Todo ello da forma a las vivencias, a lo que esperamos de las personas y a su pasado y a su futuro. Es decir, yo no llego a una experiencia nueva de uno en uno, yo llego con una historia detrás que hace que yo piense de determinada forma, sienta de determinada forma algo. Pero bueno, sienta algo, me llamaron, voy a apagar esto. Entonces, más o menos esa es la idea, ¿no? Uno va hilvanando en el tiempo, a través de una secuencia de hechos, este tipo de eventos, y me formo una idea de lo que soy yo. Hasta este punto me he dejado entender. ¿Hay alguien que no lo haya entendido? Me gustaría que en el chat me lo escriban, si me he dejado entender. Si hay alguien que no lo haya entendido, por favor me lo dice. ¿Sí? ¿Se entiende? Ok. Muy bien. Ok. Muy amables. Gracias. Se comprendió. Se entendió. Diana. Muy amable. Entonces es más o menos, esta la forma en que este enfoque psicoterapéutico va a comprender a la vida de las personas. ¿Cómo hago para volver a la pantalla? Sin embargo, dado que la experiencia se limita por lo que escogemos, hay más eventos y por ende hay más historias que se filtran. Por ejemplo, no se va a filtrar la vez que yo como niño malcriado hice bien las cosas, o que fui bueno con mi compañero, o que limpié mi salón, porque ya todo mi contexto ha filtrado todos esos hechos para hacer una historia única de lo que soy yo, e inclusive yo mismo lo hago, porque como soy un niño malcriado y esa es una historia única que escogí a través de los eventos diacrónicamente, es que no los voy a encontrar. Esto genera una historia única que nos encarcela, que nos atrapa, ¿no? Es igual, por ejemplo, si yo tengo la idea de que soy una persona que siempre llega a todo tarde, hay que suponer, soy un psicólogo que nunca llega a la hora a sus citas, siempre llego tarde, siempre me pasa algo. Voy a generar una idea acerca de mí con todos esos eventos en el tiempo, y no voy a poder ver que hubo una vez que hubo un caso de suma importancia al que sí fui y que sí llegué a la hora, o que hubo en otra ocasión en que quizá no fui a la cita, pero sí fui al cine, por ejemplo, a la hora. Entonces, estos eventos, cuando se van hilvanando, van haciendo una historia nueva, que ya no es la historia única o dominante. Esta historia que se escoge, se moldea y va formando el yo, la identidad. La identidad se cocrea dentro de las interacciones con otra gente, con mi historia y con la cultura. Por ejemplo, si yo tengo la idea de que ser un machista es algo bueno y que yo no limpio un plato en la casa, muy posiblemente esa historia no me aflija e inclusive no la tome en cuenta. Pero si estoy en una cultura que no lo avala, por ejemplo, estoy en un país que no avala a un hombre de mi edad que simplemente no mueva un dedo en casa, entonces eso va a generar a su vez que me cuestione, que genere un cambio en mi forma de verme, ¿no? Entonces la identidad no es algo interno, no es algo único, no es algo que está encapsulado, como se suele entender, es más bien algo intercultural y algo que se forma en la interacción con otros y con otras personas.
Es así que encontramos la manera de explicar los hechos y que les damos un sentido. Este sentido, este significado es la forma de la historia, es un tema de la historia. Como les dije antes, si sigo con el ejemplo de antes del niño que es un malcriado, va a ser muy posible que yo diga, no, si yo soy el maestro o la maestra o el psicólogo o la psicóloga diga, ese día quizás estuvo cansado, ese día quizás no estuvo tan hiperactivo, ¿no? En lugar de ver que quizás ese niño está intentando hacer una nueva identidad de sí mismo o de sí misma, voy a verlo como algo más a través del foco en que yo ya me acostumbré, entre comillas, a ver ello. Entonces esto está influido sobre todo por factores de cultura y sociales. El hombre ha muerto. El hombre ha muerto es una frase de Foucault. Foucault guarda mucha influencia en este enfoque psicoterapéutico. No me voy a centrar mucho en Foucault, pero es más que todo esta idea del hombre como encapsulado en sí mismo y alejado de la influencia de lo social es totalmente banal, es alejada de lo verdadero en lo social, en lo psicológico, en lo mental. Bueno, si se habla de Foucault fuera como para que nos extendamos mucho más, porque si se habla de Foucault hay que hablar de Wittgenstein, y si hablamos de Wittgenstein hay que hablar de Heidegger, y si hablamos de Heidegger hay que hablar de Husserl, y si hablamos de Husserl hay que hablar de Francois Lyotard. Entonces quizás sea interesante para otros momentos, o si tienen dudas de eso al final de la charla, pero voy a dejar ese punto en stand-by. Pero sí, entonces el fracaso, por ejemplo, el fracaso es una construcción también social, ¿no? Quizás un hombre de mi edad que no tiene, por ejemplo, auto, o que no está casado, o que, qué sé yo, que es minimalista, o etcétera, etcétera, es un hombre que es un fracasado. Entonces yo me voy a significar a mí mismo en base al significado que hay en lo social. Es en este punto en que les digo, si me dejo entender hasta acá, por favor. ¿Estoy siendo lo suficientemente claro o muy metafórico? Con un sí me bastaría, como para saber si sí. Ya, muy amables. Hay un clásico del cine que yo les aconsejo ver que se llama Ciudadano Kane. Es un clásico del cine súper antiguo de Orson Welles, ¿no? De hecho me gustaría enseñarles la última parte que es como que el spoiler de todo, pero lo voy a dejar ahí nomás en las diapos para que puedan luego verlo, ¿no? En Ciudadano Kane, en lo que se basa es la historia, para los que no la han visto, que les aconsejo de nuevo verla, es la historia de un multimillonario que luego se lanza a la política y pierde todo y le va mal y se separa de una esposa y al final muere como que solo, ¿no? Y lo último que dice en la tumba es una frase que le obsesiona a un investigador. Y comienza a entrevistar a gente que lo conocía, comienza a entrevistar a su ex esposas, comienza a entrevistar a sus amigos, comienza a ir a entrevistar a sus enemigos, todo por saber qué significaba esa frase. Es muy interesante esto, si pueden verlo, pero la película acaba con una frase que es imposible que se determine la vida de un hombre con una sola frase. Esto de acá sintetiza todo lo que se ha mencionado hasta este momento, Maddie. Es la noción de que no podemos sintetizar a las personas a través de una sola historia o a través de un solo entendimiento de la gente. No podemos entender a las personas como una única cosa encapsulada, sino que somos un conjunto de historias que conglomeradas nos forman, nos conforman. ¿Sí? Espero con eso explicarte algo, Maddie. Okay. Les aconsejo ver entonces eso es muy interesante, es un clásico del cine. Entonces hasta acá entendemos que hay una historia única, que es la que nos rige, domina, maneja, ¿no? Que es esta de acá de yo soy un fracasado,
o soy un tipo malo, o soy un tipo bueno, o soy un buen amigo, o soy un hombre súper inteligente, o soy una mujer muy hábil. Cuando hay una sola historia que domina nuestra vida, al suceder algo que no encaje con ello, nos atropella, nos hace sentir muy mal. Si, por ejemplo, yo me considero un hombre de éxito, hay que suponer que no me lo considero en el sentido social de la palabra. Hay que suponer que tengo autos y tengo, qué sé yo, tengo como un cuerpo de fisicoculturista y tengo mucha plata y tengo todas esas cosas que en lo social se entiende un hombre de éxito. El día que me falte eso, el día que suceda algo que vaya en contra de mi historia que me domina, voy a sentirme tan mal y voy a estar tan apenado que eso me va a fracturar, me va a generar una pena tan grande porque es mi única historia, ¿no? Ahí está la importancia de ser multi-historiados, que es lo que voy a explicar a continuación. Hay las otras historias, las alternativas. Quizás yo en otros aspectos de mi vida, bajo este ejercicio de la imaginación que acabo de hacer, no soy un hombre de éxito, soy más bien un tipo sencillo. Soy más bien un tipo que no le gustan los autos. Soy más bien un tipo que, qué sé yo, que no le gustan las fiestas. Entonces, este es otro tipo de historias alternativas que van en contra o que complementan la única historia que me domina. Son las otras historias que tenemos que deconstruir. Voy a pasar a explicar qué es la deconstrucción. La deconstrucción para el filósofo es una labor genealógica, histórica, para entender cómo un concepto que pudo ser de muchas maneras acabó siendo de esa forma. Cómo es que, por ejemplo, el ser ingenioso o el ser inteligente históricamente ha significado esto y no ha significado cualquier otra cosa. Cómo es que, por ejemplo, el ser un tipo bueno o amable o ser un buen amigo ha pasado históricamente de significar 1000 formas a significar una sola cosa. Entonces eso es la deconstrucción. El lenguaje es un campo en el que los significados, donde algo se impuso sobre otros significados, se dio. Entonces es entender cómo históricamente, cómo genealógicamente eso sucedió, ¿no? Eso es la deconstrucción. Sin embargo, para la psicoterapia, en la narrativa se usa esta idea para introducir aspectos a personas, actos que quedan fuera de la historia que nos maneja, ¿no? Como el ejemplo que hice antes del tipo con éxito. Se logra, bueno, a través de consultas, de contar y contar otra vez la historia, que llevan a encuentros de los logros aislados de persona, a eventos que no encajan con esa historia que nos aqueja, que nos manda, que nos rige. Estos logros aislados se enlazan, se tejen diacrónicamente y hacemos una historia nueva, alternativa a la que nos manejaba. Esto de acá es súper importante. Quisiera saber si me he dejado de entender, por favor. Esta es una duda que la voy a hacer muchas veces a lo largo de la exposición. Por favor, si me he dejado de entender. O si hay alguien que tenga alguna duda. Claro, sí. Todo bien. Muy amables a los que me han contestado, me han dado feedback. Entonces somos multi-historiados, no somos una sola cosa, somos multi-historiados. En Ciudadano Kane es algo que lo van a ver muy a la perfección, muy en claro, ¿no? Cómo es que somos un conjunto de historias que están enlazadas en el tiempo. Y eso, entonces la labor de la narrativa sobre todas las cosas es encontrar aquellas otras historias que las vamos a ir enlazando en el tiempo, que están aparte de la historia única que nos maneja.
Para ello también, como un punto final de la parte de la filosofía, casi como un punto final de la parte de la filosofía, hay que explicar un poquito de lo que es el construccionismo social. Hergen y Hergen entienden al construccionismo social como la creación de significado a través de las actividades en que se interactúa con la gente, en que se colabora con la gente. Es en que se negocia con otra gente los significados, en que llegamos a la comprensión de algo. En este sentido inicial se puede entender al construccionismo social como un metanivel de comprensión de las cosas. Se entiende que estas ideas intentan explicar el cómo se comparten las concepciones de lo que es cierto, de lo que es bueno, de lo que es adecuado en el mundo, en la gente. Cómo es que, por ejemplo, un chico no puede ir con falda en la calle. Cómo es que se entiende que la locura es locura. Cómo es que se entiende que lo normal es lo normal. Cómo es que se entiende que una chica guapa tiene que sí o sí ser de este aspecto, de esta forma y medir tal talla y todo ese tipo de cosas. Cómo es que un chico debe ser de esta forma. Eso es el construccionismo social. Está muy enlazado y muy hermanado con lo que ya les expliqué antes. Hay un cuento de Borges, que es un clásico de hecho de él, que se llama Tron Ugar Orbis Tertius, que es un cuento de Borges en el que existe un mundo que está inventado por gente que inventó, o sea, es un cuento en el cual él encuentra una enciclopedia en donde se habla de un país donde las cosas, en lugar de que se hablen por objetos, o sea, no te hablan de la luna o te hablan de los lentes o te hablan de la moneda, sino que te hablan del tiempo. Es muy interesante, yo les aconsejo que lo lean. De hecho, Foucault le hace una carta a Borges por este cuento y hace un libro en base a este cuento. Cómo es que las cosas en sí mismas pueden ser significadas de otras formas. Es un cuento para leerlo y pensarlo. Es muy complejo, pero es muy entretenido cuando ya le encontramos un sentido con lo que se ha explicado antes. Las cosas en sí dejan de ser cosas para que en este mundo inventado dentro de su cuento de Borges sea el tiempo lo que explique las cosas, no la masa. Es súper interesante, súper interesante. A simple vista, no, quizás en la manera en que yo le he contado no suena nada interesante, pero en verdad sí lo es. Ojalá que se animen por ahí a darle una leidita a este cuento. Dicho esto, hasta acá quisiera saber si hay alguna duda de la filosofía detrás del enfoque de la psicoterapia que estamos explicando el día de hoy. Si hay alguien que tenga alguna duda, este es el momento de la parte de la filosofía acerca de cómo se entiende el yo, acerca de cómo se forma la identidad, acerca de todo eso. ¿Hay alguien que tenga alguna duda? Si es que no, voy a pasar. Sí, Madi. Sí. Voy a explicar ahora específicamente cómo es que se usa la metáfora de la narrativa, este enfoque psicoterapéutico, ya que ya entendieron un poco la filosofía que está justo detrás de ella para el tema del duelo específicamente. Este enfoque psicoterapéutico y la metáfora de decir hola es una forma en que se cuestionan las ideas de la cultura, de lo que significa el duelo y la muerte en sí. ¿Cómo es que el que se cuestiona esto, léase de construcción, entiéndase cómo es que se deconstruye esto? Puede ser algo que da esperanza y que libera de pena a la familia y a la gente en específico. Cómo es que a través de la deconstrucción de lo que significa la muerte y el duelo se puede hacer una sensación de alivio para la gente. La muerte y el duelo en general son algunas de las experiencias que los psicoterapeutas nos encontramos con frecuencia en consulta. Siempre llega gente, y más aún en estos días,
que han perdido a familiares, que han perdido ancianos, que han perdido un padre, a una madre, y más aún en el contexto en el que estamos en este momento de pandemia, nos coloca en un lugar central en que es importante que contemos con algún tipo nuevo de noción acerca de la muerte y del duelo, porque inclusive puede ser que alguien muy cercano a nosotros haya muerto. Entonces, la metáfora de decir adiós, que es la metáfora que se maneja en general en la sociedad, ¿qué es lo que se pide, no? Es que se deje ir a la persona que ha fallecido. Una frase muy común es que se voltee la página, que se lo deje ir, que lo dejes atrás, ¿no? Y esto se logra supuestamente a través de etapas, de ciclos que llevan a que aceptes una pérdida para encontrar así un sentido en tu nueva vida hacia una persona. Michael White encontró que esto no era del todo bueno para el duelo, por ejemplo, psicopatológico o para la gente en general que sufría de un luto, porque encontró que era como una norma, que era como un encadenamiento. O sea, yo sí o sí tengo que pasar por estas etapas para superar a la persona, pero a su vez no quiero dejar ir a la persona. No quiero dejar ir ni su recuerdo, ni su vínculo, ni el aprendizaje que mantuve con mi padre, con mi madre, con mi hermano que falleció. Y él encontró que estandarizar el dolor, el tiempo, el ritmo, la pena puede hacer un daño aún más significativo para la gente que ya sufre por la muerte de alguien. Ello también lleva a frustrar a la gente, porque como no logro avanzar en las etapas, como no logro pasar mi etapa de negación, o mi etapa de tal cosa, o mi etapa de tal otra, me frustro, siento que no soy lo suficientemente fuerte, siento que no estoy haciendo bien mi labor con el psicólogo, y no solamente eso, sino que puede ser que yo como psicoterapeuta me agobie con quien tengo enfrente, me agobie al no poder ser de más utilidad con la persona. ¿Hasta acá alguna duda? ¿Está todo claro? Muy bien. Entonces, en la metáfora de decir adiós, en la metáfora de decir es eso lo que se busca, ¿no? Como que se voltee la página, como que se supere. El ya déjalo ir es una frase muy constante. Las etapas del duelo que hemos escuchado en la universidad o en otras etapas antes es algo muy frecuente. Y eso no es algo que para White y para este enfoque psicoterapéutico sea muy bueno. Es así que nace una nueva expresión, que es la metáfora de decir hola. Es una metáfora de vida, es una metáfora en que se valora la vida de la persona que se ha ido de manera física. Campillo menciona en Head y Winslate que cuando una persona muere, no muere su vínculo con la persona. Si ha fallecido mi mamá, si ha fallecido mi papá, no muere mi vínculo con ellos. Ha fallecido físicamente ese ser amado, pero no ha fallecido mi vínculo, no tiene que fallecer mi vínculo. No es una norma que fallezca mi vínculo, no es una norma que lo olvide o que lo deje atrás. Harold, voy a contestar eso, si me lo permites, al final. ¡Salud, mami! Y le pido a Yesenia que por favor apague su micrófono. Y un saludo a su hijito, creo que ha saludado por ahí. Voy a continuar con esto. Quiero saber cómo lo puedo... Ya. Denme un segundo que he hecho algo que no sé qué es. Ya. Entonces eso, no es necesario que fallezca el vínculo con la persona que ha fallecido, no es necesario que ese vínculo muera junto a la persona. Al contrario. Para Michael, le da la impresión que una parte de la identidad de la gente que nos consulta
se ha ido junto a la persona que fue amada. Y es algo que a lo mejor ustedes igual han visto en sus sesiones en psicoterapia, ¿no? Estamos en psicoterapia y vemos que alguien llega y lo que nos cuenta es específicamente cómo es que esta muerte les aflige, cómo es que esta pena les ha hecho daño, cómo es que todo esto les ha generado mucho dolor, ¿no? Inclusive llegan con ideas ya como de falta de sentido, como autocolocándose psicodiagnósticos. Oye, yo he leído, Diego, que yo tengo un duelo psicopatológico, yo he leído que tengo tal cosa, yo he leído que tengo depresión crónica, un sinfín de cosas, ¿no? Entonces, Michael White nos menciona que esto igual para los psicoterapeutas nos puede llegar a generar cierto tipo de autosabotaje, ¿no? Emocional, porque si hemos tenido la pérdida de alguien en nuestra vida y la historia de la persona que escuchamos es de alguna manera hace un eco con nuestra pena, va a ser muy sencillo que nos sintamos mal también por él, por ella, en lugar de que les apoyemos. White explica que esto se debe a que el psicoterapeuta va a intentar entablar una conversación que se ligue a más de lo mismo. Es una conversación que se enfoca en el dejar a Dios, en el que se diga el adiós, en que se deje atrás a la persona que se ama, en que se deje atrás al papá, en que se deje atrás a la mamá, que sigamos con la vida, que nos resignemos. Este tipo de frases y de términos los psicólogos y psicólogas las usamos a veces en consulta o nos activamos en torno a ello para establecer un diálogo con quien llega a la consulta, y eso lo único que genera es que la persona se una más porque no quiere alejarse de su vínculo con la persona. Ante ello, White menciona que reincorporar a la persona que se ha perdido puede sanar, entre comillas, sanar lo que se entiende como un duelo psicopatológico, dado que te apertura que la persona llegue a una nueva identidad de sí misma cuando vuelve a incorporar la visión de la persona que ha fallecido, cuando vuelve a incorporar la visión del papá. ¿Cómo es que te veía tu papá? ¿Qué opinaba tu papá acerca de tu gusto por la pintura, acerca de tu gusto por la computadora, acerca de tu gusto por la literatura, acerca de tu gusto por Borges? Como se mencionó antes, el yo, la identidad se construye en lo social. Entonces, cuando alguien que es muy importante para nosotros muere, una parte de ese yo, de la identidad, se va con la persona. Y es como que la psicología del adiós nos pide que nos amputemos esa parte con tal de continuar, ¿no? Con tal de que continuemos en la vida. Cuando lo que se debería hacer, y que hacen más culturas como la mexicana o la africana, o en fin, otras culturas, o la japonesa, es incluir a la persona que ha fallecido en mi historia de vida. Hola, ¿escuché algo? ¿Perdón? ¿Alguien está con alguna duda? ¿No? Ya, voy a continuar. Ello va a permitir que la persona llegue a una nueva identidad, a un nuevo yo, de la visión de la persona que se ha perdido. Gerla, un favor, apaga tu micrófono si fueras muy, muy amable, por favor. Gerla. Uy. Sí, vamos a escuchar el chat de Gerla. ¿Qué te escribí?
Sí, yo creo que va a ser bien complicado que se siga con la charla mientras no se pare ese micrófono. Gerla, te estamos viendo en este momento. Vemos tu linda casa, tus sillones y el hombro. Te pediría por favor que desactives tu micrófono y tu cámara. No estoy seguro si está el host en línea para que me ayude con eso, por favor, o Lisette. Ah, sí, se complica muchísimo. Sí, yo no soy el administrador. Yo no lo soy. Es el colegio. Me parece que ya lo hicieron, ya. Entonces, como comentaba antes, ya. Entonces, esta forma de incluir a la visión de la persona que ha fallecido en mi yo, en mi historia, en mi forma de ser, en mi comprensión del mundo, va a facilitar que yo continúe con mi vida, en lugar de lo que me pide lo social, que sería que escinda de él o de ella que ha fallecido. Ello me permite que la persona llegue a una nueva identidad más incorporada con la visión de la persona que ya no está de manera física, y ello a su vez me facilita como psicólogo, como psicoterapeuta, que mantenga más calma, más autocompasión y más aceptación hacia sí mismo. Porque ya no está con el mandato social de tengo que superar, tengo que dejar de llorar, tengo que... No, puedo yo continuar con mi vida y luego incorporar a la persona que ha fallecido de otras formas. Salvo a Goglia, sin embargo nos menciona que hay cosas que es necesario que se digan un adiós para que luego se diga un hola. Cómo son las esperanzas y las expectativas con quien ha fallecido. Es decir, yo soy consciente que mi papá no va a conocer a mis hijos de manera física. Soy consciente que mi mamá no va a ver cuando me den un PhD. Soy consciente que mi hijo que falleció, que mi hija que falleció, no va a conocer a sus hermanitos. Eso. O sea, esa parte hay que aceptar, pero se acepta, sin embargo, bajo la noción de la inclusión, no de la exclusión de las personas. Bueno, se asume que hay historias alternativas a la historia de la muerte, que siempre es trágica, que siempre es triste, y que en medio de todo ello algo bello puede nacer. Para ello ya vamos a empezar con la parte de la práctica. Para ello comenzamos a engrosar la historia alternativa, que fue lo que les expliqué en un inicio de la historia única y la historia alternativa. Esto se hace a través de la deconstrucción, en el diálogo psicoterapéutico, el uso de metáforas y de documentos psicoterapéuticos escritos. Esto de documentos escritos es como para hacer una sola charla, pero igual, si alguien está interesado o interesada, me puede escribir a la fanpage o al Instagram y lo conversamos por ahí con calma, porque es un tema mucho más largo y extenso. Sin embargo, es muy útil, es infinitamente útil. Es importante llegar a la persona si queremos sostenerla, no asumiendo lo que la persona se supone que necesita, sino el averiguando qué necesita para ser sostenida. O sea, es importante que lleguemos con las pautas del enfoque psicoterapéutico. No somos los expertos en la vida de las personas, sino que somos un espectador más de ello.
y vamos a llegar a la vida de la gente con respeto, con mucha pausa, con mucha calma. Es fundamental esto para que nos conectemos con la persona. Se pide siempre, por favor, se pide siempre que nos den su apertura de manera muy solícita para ello. No vamos a hacer una intervención dando lecciones. No vamos a hacer una intervención dando una estrategia, dando una pauta, sino que vamos a llegar a la persona bajo ese tipo de entendimiento. La gente es experta en su vida y yo soy un invitado en ella, únicamente. Mantenemos una mirada muy atenta para conocer a la persona que fallece a través de los ojos de quien nos cuenta. A través de lo que ustedes van a ver en un momento, van a poder entender cómo es que se tiene que guardar una mirada muy atenta para conocer a la persona que ha fallecido, pero a través de los ojos de quien nos cuenta. Por ejemplo, si nos cuenta su esposa, ella nos va a contar, si hacemos más o menos ese tipo de ideas, nos va a contar cómo es que se conocieron cuando eran novios. Si le preguntaran a mi mamá fuera que les contaría que antes en San Andrés las casas no estaban ni construidas y ella lo podía ver desde su cuarto en el momento en que él entraba a su casa en San Andrés, igual. No nos interesaría mucho quizá cómo fueron sus últimos 5 minutos o cómo fue la agonía, o no nos interesaría mucho qué está haciendo mi mamá, por ejemplo, para dejar atrás a mi padre y continuar con su trabajo, continuar con su vida, sino nos interesaría mucho volver a conectarla a ella con aquellas historias de amor y de cuidado que mantuvo con él, ¿no? Michael es así que genera las conversaciones de remembranza. Esta no es una fórmula, es importante que lo sepan, no es un interrogatorio, es solamente una forma de acercamiento para poder entender mejor a las personas. Se considera entonces a la vida como una gran asociación con afiliaciones y se introducen las prácticas para conocer la identidad que se mantiene con gente significativa en el pasado y en el ahora de la persona. Si la identidad está hecha en la interacción con los demás, si la identidad, el yo, está hecho a través de la negociación con otros y con otras personas, es como un club de vida. Yo puedo incorporar a personas y sacar a otras también. Es un poco en esto en lo que se basa este tipo de conversación. Consiste entonces en escoger e incluir a figuras importantes en la vida de las personas. Quizás en el caso de Ángela fuera su mamá, en el caso fuera mi papá, en el caso de la colega que no he tenido el honor de conocer fuera su madre. Cómo las figuras que se incluyen van a modificar nuestra identidad al darles una voz y un voto en nuestra historia y en nuestro yo. Bueno, se busca explorar por otra parte cómo es que la persona influye en la vida de quien se ha ido, en este caso, por ejemplo, cómo es que Ángela influye en su mamá, cómo es que Diego influye en su papá. No solamente es al contrario, sino es circular, dado que para salvaguardar aún de la muerte la historia de la persona que falleció hay que pensar sobre todo lo que la persona pensaría de nosotros. Es un ejercicio de pensar qué pensaría mi papá de que su cuadro esté a espaldas mía en este momento que es importante para mí, por ejemplo, porque yo nunca he dado una charla para el Colegio de Psicólogos. ¿Qué pensaría él de eso? Entonces esta circularidad, aún con una persona que ha fallecido, es fundamental para que la identidad de la persona que sufre del duelo se reincorpore, se amplíe. Hetz plantea que esto ayuda a ir haciendo indagaciones que inviten a celebrar la vida de la persona, en lugar de centrarnos en su muerte. Esa foto me encanta, me gusta mucho, es de mis viejos. Y esta parte es la parte final, esta parte es la parte de la ejecución de la práctica. Esto es una
Esto lo hizo un equipo de Chile, que es con quienes yo estudié psicoterapia relativa. Ellos lo hicieron a partir de la estructura de Michael White en el instituto en Australia, y yo lo edité a nuestro contexto, porque la forma de conversar de alguien de Chile no es como la nuestra, así que yo lo edité a nuestro contexto. Es mi edición, quizás bajo mi perspectiva y bajo la forma en que me ha funcionado con las personas que viven acá. Esta información yo la voy a enviar al Colegio de Psicólogos a través de un Word, para que ustedes, si gustan, lo tengan a mano, sobre todo la gente que escribió al inicio que le interesaba contar con algún tipo de estrategia para hacer esto mejor con la gente que llega a su consulta, o con su familia, o con sus amigos, sus amigas. Muy bien, quisiera, por favor, para el ejemplo, quisiera yo saber para el ejemplo si hay alguien del equipo de capacitación que pueda leer las diapositivas que van a hacer a continuación y que active su micrófono. Si hay alguien del equipo que me pueda dar una mano en eso, porque me van a entrevistar a mí. Muy amable, este equipo es el mejor equipo que ha conocido el Colegio de Psicólogos de la Libertad, sin lugar a dudas. Gente muy amable, en todo sentido. No sé quién me puede dar una mano. Aquí estamos, del Comité de Capacitaciones, estamos para servirle, doctor. Muy amable, Claudia, por ser tan amable siempre. Voy a pedirte, por favor, que leas las diapositivas, que me las leas a mí. Yo voy a hacer el ejemplo para los 94, wow, integrantes de la charla de hoy. Les pido igual su empatía, porque como es un tema muy sensible, si me pongo muy emocional espero que lo entiendan. Y les pediría entonces a ti y a Claudia que leas, por favor, la diapositiva que va a ir a continuación y que me hagas como si me fueras a mí a entrevistar. ¿Está bien? Perfecto. Ya, muchas gracias. Y otra vez espero que, si me pongo muy emocional, que la gente me entienda, porque es mi papá. Ya, por favor, léeme esto. ¿Me podrías contar quién es esa persona? Sí, es mi papá. ¿Cómo te llevabas con tu papá? Yo creo que muy bien. El último año que me fui a Lima, estos casi un par de años que me fui a Lima, la entropía se apoderó un poco de nosotros, pero siempre que nos encontrábamos habría mucha agua. Estábamos muy bien siempre, creo. ¿Crees que su relación era importante para ti? Sin lugar a dudas. Sí, a que fuera tan importante. Porque él fue un ejemplo para mí siempre. Siempre, en todo sentido. Y un apoyo. Supongo que hay muchas historias, pero ¿puedes elegir una historia de algún evento significativo que haya marcado aún más la importancia del vínculo entre tú y tu papá? Ya, a ver. Lo que ven los espectadores es lo que vieran en alguien que hiciera esto sin ensayar, porque no lo hemos ensayado. Esto es 100% fidedigno en todo el sentido. Así que quizá yo me voy a tomar un tiempo en esto, ¿ok? A ver, una historia de algún evento significativo. Yo me acuerdo una vez que yo tuve una enamorada cuando estaba en el colegio, que su mamá no quería que yo esté con ella porque yo quería ser psicólogo y ella tenía como expectativas muy altas para su hija y un psicólogo no encajaba con esas expectativas. Y mi papá me hizo escuchar una canción que se llama Señora, que no me acuerdo de quién es el cantante, que creo que es de Joan Manuel, que habla justamente
que le dedica a su suegra, que la deje de ser feliz a su hija con él. Y bueno, acabo de acordarme de eso por algún motivo insospechado. Es una muy bonita historia. Gracias. ¿De qué modo su presencia fue significativa para ti en ese momento? Porque yo no sabía qué hacer, porque a través de esta canción me dio a entender que era un mal de muchos hombres buenos, y que como la canción quizás eso se acabaría para bien o para mal. ¿Hay algunas ideas o actividades en particular que disfrutaban juntos? La comida, leer, le gustaba el helado con la Coca-Cola, se servía helado y le echaba encima esto de la Coca-Cola como un postre. Le encantaban los postres a mí también, y el café. Yo soy muy cafetero, aunque no lo debería hacer por él. ¿Cómo fue compartir esas cosas con tu papá? En ese momento fueron dulces. En ese momento fueron como... En la cotidianidad se volvieron como suaves, pero ahora, visto desde este lugar, son imprescindibles. ¿Qué experimentabas cuando estabas con esa persona? Alegría, mucho chiste. Es de contar chistes y anécdotas. Es muy sarcástico. ¿De qué modo contribuyó a tu vida durante todo este tiempo? El amor a la lectura, a la gente dulce, a ser un buen tipo, a ser un buen amigo. Él ha sido un súper buen amigo. Al amor a la pintura, a Isabel Allende. Yo creo que eso. A ser leal a los amigos hasta la médula, yo creo. Sí. Sí, eso, sí. ¿Hubo otras formas de ser, pensar o sentir que él haya aportado a tu vida? Le gustaba mucho Miguel Grau. De hecho, tiene un escrito de Miguel Grau que yo llegué a fascinarme por la historia de Miguel por él, ¿no? O sea, si algo sé de El Caballero de los Mares es por mi viejo, es por la fascinación que él ha tenido por la caballerosidad de este hombre, ¿no? Cómo fue que salvaba a la gente del otro bando, cómo fue que estuvo ahí para ellos, ¿no? Y cómo fue que luchó hasta el final, que dio el pecho por la patria. Y las cartas que enviaba. Y las cartas que envió a la esposa, por ejemplo, de el jefe de un buque que él hundió. Por ejemplo, esa es una historia muy bella que me lo contó mi papá, que Miguel Grau le envió una carta a la esposa y le envió su espada del almirante de un buque que él hundió, le pidió, o sea, le hizo un homenaje a este hombre que fue su contrincante y que en otras circunstancias a él lo hubiera igual asesinado, ¿no? Esto es muy marcado para mí. ¿Cómo consideras? Es una gran historia. ¿Cómo consideras que tu relación y la conexión especial con tu papá han hecho una diferencia para tu vida?
Yo creo que, aunque no lo soy siempre, a ser un buen hombre. Aunque no lo soy como él lo fue, a intentar ser un buen tipo. Un tipo culto, un amigo siempre que está ahí. Eso. Muchas gracias. Esta es la segunda parte. Muy bien. Cuando tú estabas físicamente con tu papá, ¿qué dirías que él valoraba de ti? Mi sarcasmo, mi sentido del humor. Él también era súper sarcástico y le gustaba que yo también lo sea. ¿Qué cosas a tu papá le parecían valiosas de ti y le hacían pensar que tendrías un futuro acorde a tus preferencias? Que era ingenioso, que soy quizás un poco ingenioso para encontrar alternativas ante dificultades. Eso. ¿Qué cosas, cuando estabas físicamente con tu papá, qué reconocía él en tu manera de ser que otros no veían? O sea, algo quizá muy íntimo, que soy muy noble con mi mamá. Y que él también lo era. Entonces, esto de ser muy noble, muy como detalloso con la persona que se quiere, ¿no? ¿Qué habrá hablado tu papá con las personas acerca de ti y de lo que es importante para ti? Yo creo que de Isabel Allende, del helado, de la paz, de la meditación, de los juegos de computadora cuando era chico. Bueno, y ahora un poco también de grande, pero ya no es tan posible. De ser un buen amigo. Sí, ahora que lo pienso. Sí. Eso es lo que él hubiera hecho. Si piensas en la manera en cómo se han llevado tú y tu papá, ¿en qué crees que ha apoyado en tu vida a tu vínculo con él? Si piensas en la manera en cómo se lleva tu vida. En mantenerme firme ante las adversidades y en saber que así como yo siempre voy a estar para cierta gente, saber que cierta gente siempre va a estar para mí. Eso. Gracias. Hasta aquí es la segunda parte, esta es la parte 3. ¿De qué forma respondiste a su apoyo? Yo creo que siendo un buen hijo, sacándolo a comer siempre, yo creo que la comida era muy importante en nuestro vínculo, es muy importante en nuestro vínculo. Yo creo que eso, siendo atento con sus amigos, atento con la gente mayor, él era muy atento con la gente anciana y yo también sí veo eso en mí también. Uh-huh. ¿Me podrías contar alguna experiencia acerca de lo que hiciste por tu papá? Algo que hizo que el afecto que él tenía por ti se haya mostrado hacia ti. Le compré los lienzos. Uno de los lienzos es del cuadro que está aquí atrás. ¿Qué crees que pensó de eso? Que yo extrañaba que pinte.
¿Cómo fue lo que sintió al saber que ha influido en ti en hacer lo que hiciste? Yo creo que lo que sintió mi papá fue hasta cierto punto algo como dulce y con orgullo, porque a todos en la familia nos ha encantado cómo pinta. De hecho, las imágenes que han visto el día de hoy son todos sus cuadros y algunas de mis fotos, y eso. Creo que sintió cierto como una sensación de alegría, con orgullo de saber que él ha influido en que yo escoja ir a comprarle los lienzos, ¿no? Y los óleos. ¿Me puedes contar una historia acerca de algo que tú hiciste para que tu relación con tu papá fuera muy importante para él? Cuando yo nací, él dejó una chamba que tenía en Huamachuco, se iba súper lejos. En ese tiempo ir hasta allá era muy complicado y se iba todos los fines de semana. Era un viaje como de 16 horas y lo hacía solo por ver a mi mamá, por ver a mis hermanos. Y cuando yo nací, justo le ofrecen una chamba en un colegio y él acepta eso, aunque le pagaban menos, por estar cerca de mí y de mis hermanos y de mi mamá. ¿Cuál fue ese cambio grande o pequeño que generó en él que tú nacieras? Yo creo que le di aún más fuerza de la que ya le daban mis hermanos y mi madre. Toda la fuerza que él usaba para hacer estos viajes interminables cada fin de semana, yo creo que fui un aliciente para darle más empuje aún a su vida. Qué increíble es expresar esto. Ese cambio en su vida, ¿qué aspectos le facilitaron obtener o alcanzar a lo largo de su vida? Él ha vivido como ha querido, ha leído lo que ha querido, ha comido lo que ha querido, ha hecho lo que ha querido, Esto no significa que tenía mucha plata, al contrario, significa que era un hombre muy sencillo. Y yo creo que este cambio de la simpleza de las cosas alegres que se consiguen con esfuerzo, como un libro, como un helado, como estar con la familia, le facilitó el que yo nazca y todo lo anterior que mencionaba. ¿Qué crees que sintió y pensó de sí mismo al percatarse de todos estos cambios? Yo creo que se sintió feliz. Acá acaba la parte 3. Sigue la parte 4. Ya es una parte de las finales. Sí. Si fueras muy amable, por favor, continúa. ¿Me puedes contar una historia acerca de qué cosas cambiaron en la vida de tu papá por el hecho de que tú nacieras y mantener un vínculo contigo? Creo que su vida fue más feliz, creo que se acordaba de sí mismo, de cosas. Una historia de eso que quizás sería que él, cuando yo era chico, él dibujaba mucho y me dibujó a lápiz. ¿De qué manera tus formas de pensar o actuar pueden haber hecho una diferencia en la forma como tu papá pensaba sobre sí mismo o se veía a sí mismo? Yo creo que él era como una persona también de un pensamiento firme y que
quizás él también en un inicio no quiso que yo sea psicólogo, y yo creo que mi forma de pensar y de actuar hizo que él cambie la forma de ver también a la psicología al verme a mí. ¿De qué modo habrá confirmado tu forma de ser o lo que hacías para lo que es valorado por tu papá? Que cuando me veía ser amable con un anciano, se confirmaba que me enseñó a hacerlo. Cuando me veía que me gustaba Isabel Allende, se confirmaba que se valoraba su amor por la lectura. Cuando me veía atento con alguien, con una chica a la que yo estuviera enamorado, se confirmaba que él me había enseñado eso al ser así con mi mamá. Esta es la parte 4. Esta es la parte final para los que aún estén en línea. No sé si están todos. Bueno, hay alguna gente que ya se fue, pero esta es la parte final. ¿Qué crees que cambiarías para ti si mantuvieras viva tu conexión con esa persona, con tu papá y todo lo que él representa para tu vida? Yo creo que sería un hombre más atento a todas mis actitudes, a ser siempre un caballero, aunque es un constructo que no me guste del todo, a ser un caballero en el sentido de ser muy amable con la gente, con los necesitados. Sí, eso, a estar como hiper atento a mis pasos. ¿Cómo ha sido para ti este momento, conversar acerca de tu conexión con tu papá? Muy emocionante. Si no he llorado ha sido porque hay un montón de gente en línea. Si ya no, ya hace rato que lo hubiera hecho. ¿Qué te ha llamado la atención de lo que hemos hablado? El acordarme de historias que no me acordaba, por ejemplo, de su dibujo, o de que le compré los lienzos, o de el valor de ser bueno con los ancianos que nos ha enseñado a mis hermanos y a mí. Sí, eso me ha llamado mucho la atención. Hola. Qué bueno que hayas recordado esto. ¿Piensas que puede ser más posible ahora al recordar tu conexión con tu papá? Yo pienso que lo que va a ser más factible es que voy a estar más atento a los vínculos que guardo con la gente que quiero, a mis amigos, a mis amigas, a la lealtad que le guardo a cierta gente, a ciertas amistades también, y a estar hiper atento a mis pasos en la vida. Eso. Ya. Bueno, muy amable, Claudia. Sí. Esto es el mapa de la remembresía. Voy a explicar algunas ideas ya finales. Esto se refuerza con contradocumentos, que son una serie de documentos que se pueden hacer para la persona que ustedes están atendiendo, para su familiar. Por ejemplo, si son amigos de Ángela Costa o son amigos de Janet Suárez, fuera lindo que le hagan un contradocumento. ¿Qué es un contradocumento? Es un documento donde se habla de todos aquellos aspectos, como ya dije, que escapan de la idea que domina la cultura en torno al duelo, que es que la pena y la aflicción y la resignación, no, sino el hablar del vínculo, el hablar de me encantó cómo es que te expresaste de ella, el mantener vivo ese vínculo. Y bueno, una idea que es
igual de final, el uso de los mapas de la remembranza en otras situaciones. No solamente lo pueden hacer con pérdidas y duelos, sino que lo pueden hacer si lo adaptan con otro tipo de circunstancias. Por ejemplo, si yo guardo una imagen de mí mismo muy mala, si me considero un fracasado, voy a poder hacer otras cosas, ¿no? Eso. A continuación están las dudas. Si tienen dudas, me gustaría que las escriban, por favor, para poder ser para que les conteste. Si tienen dudas, sí, por favor, las que tengan. Y muy amables a toda la gente que me ha dicho por lo que acabo de compartir. Agradezco infinitamente. Leo sus dudas. Viera, sí, de hecho es algo que se tenga que tomar en cuenta con ellos, ser más dulce, adaptar un poquito la forma en que se hacen este tipo de interrogantes, porque con niños en ocasiones quizá no nos entiendan, entonces hay que ir adaptándolo. Voy a darme la libertad de contar una historia. Yo fui psicólogo, la UPAO hace unos años aperturó un centro de especialidades en Florencia de Mora, y llegó un niño que falleció su papá, y yo justo estaba, entrenándome, yo ya había hecho un entrenamiento en este enfoque psicoterapéutico, y conversamos acerca de Spider-Man, de cómo es que la pena era Venom. Para los que no saben, Venom es un enemigo de Spider-Man. Y bueno, entonces cómo era que su papá era Spider-Man y la pena era Venom, y qué cosas era lo que le enseñó Spider-Man y que le enseñó su papá, qué semejanzas encontraba entre Spider-Man y su papá. Esto yo lo hice con un niño de 6 años. Claro que me tiré al piso y jugué con un muñequito de Spider-Man por horas, ¿no? Pero se puede hacer con niños si nos adaptamos al niño. Es importante que se tenga en cuenta que la narrativa es muy seria con la gente, en el sentido de que somos invitados a la vida de la persona. Aunque sea un niño, es fundamental de que nos adaptemos al niño. Si el niño hace una comparación con Spider-Man, entonces tú debes hacerla con Spider-Man. No sé si hasta ahí te contesté tu duda. Viera, si te contesté tu duda, para que pase a las siguientes. Muy bien, voy a pasar con las siguientes. Jonathan dice, ¿cuáles son otras opciones negativas se tiene a la terapia que menciona? ¿Es estricta la teoría? No es estricta, si no caeríamos en ser autoinmunes, como dice, ¿cómo se llamaba? El filósofo Carr, no me acuerdo, que dice que el psicoanálisis es autoinmune porque no hay una forma de que se escape a su noción. O sea, el psicoanálisis siempre tiene como que la última verdad de todo, mientras que la narrativa siempre se somete a juicio a sí misma, siempre se piensa, siempre se amplía, siempre se somete a juicio a sí misma. Entonces, una opinión negativa de este enfoque psicoterapéutico quizás lo deberían ya mencionar los que están del otro lado, ¿no? En un diálogo con los que somos de este enfoque. No sé si te contesto así la duda, Jonathan. No, Popper. Perdón. Karl Popper. Él es el que habla de que el psicoanálisis es autoinmune porque nunca falla, o sea, nunca tiene un tiempo determinado, o sea, nunca hay una forma de que falle el psicoanálisis. Siempre es la culpa de que no llegaste al inconsciente lo suficientemente al fondo, ¿no?
En cambio, la narrativa y los enfoques construccionistas siempre se someten a juicio a sí mismos, siempre se piensan, siempre están en un análisis constante. Jonathan, no sé si contesté con esto a tu duda. Por favor, me gustaría que me digas que sí o que no. Contestado con éxito, muchas gracias. Voy a contestar a la siguiente. ¿Qué factores determinan la historia dominante en una persona? Esto me lo dice Sebastián. Lo social, sin lugar a dudas. Yo me someto a ciertas circunstancias en las cuales me van asignando un significado y yo negocio ese significado y así voy escogiendo determinados eventos en el tiempo que van a configurarse en una historia única que me encadena. Eso, lo social, lo que se entiende por lo social, ¿no? El éxito, por ejemplo, acá quizá no sea el éxito en Bulgaria, quizá no sea el éxito en otros lados, quizá no es el éxito en Japón, ¿no? Quizás en Japón es al contrario, es que tengas lo mínimo. Entonces eso es lo social. No sé si ahí contesté tu duda, Sebastián. Muy amable, Sebastián. Voy a contestar ahora de Lía Quispe. Considero que se debe manejar una muy buena empatía con los menores de edad. Totalmente de acuerdo, con ellos y con todos, y con todas y con todes. Sí, somos invitados a la vida de la gente, Lía. Nila dice: doctor, ¿qué edades se puede comenzar a trabajar con la terapia? En verdad, el enfoque psicoterapéutico nace con los niños. Este enfoque psicoterapéutico nace en la encopresis con los niños. Entonces, en verdad, es un modelo psicoterapéutico. De hecho, mi especialidad no es niños, yo hago muy poco con niños, pero cuando tengo el gusto de hacer algo con niños, uso plastilina, inventamos una historia, y así a través de ello el niño va como que conglomerando su club de influencias para que confronte a lo que le aflija. Entonces sí, se puede hacer con niños muy chiquitos. Eso ya es como para una charla quizás específica para niños, pero sí, se puede hacer con gente muy joven. Nila, ¿te contesté? ¿Así? Muy amable, Nila. Voy a contestar a la siguiente ahora. Muchas gracias por hacer este tipo de experiencia en la conferencia. A ti, Harold. Diana, ¿de qué forma puedo cerrar esta serie de preguntas? Son muy íntimas. El paciente se siente muy expuesto al final de esta. Se siente muy expuesto y muy aliviado. Yo la sensación que he tenido al final de esto es de un alivio enorme. Lo que yo hiciera es la última parte de, si te percatas tú, se habla de como qué nuevos pasos tú vas a hacer en tu vida. ¿A qué te lleva esto en lo que has pensado? Cuando la persona pasa del futuro, pasa de lo pasado al futuro, puedes hacer un cierre que le dé como una infusión de aire a los pulmones y a la vida para que salga con la frente en alto de la sesión. Van a salir con ganas de hacer nuevas cosas con su vida. No sé si me deja explicar con eso. No sé si me deja explicar con eso, Diana. Muy amable. Gracias, Diana. Sí, en verdad, sí, la gente llora mucho. Pero no todas las lágrimas son malas. Hay lágrimas que son de orgullo, hay lágrimas que son de impotencia, hay lágrimas que son porque la sociedad me pide que deje atrás a mi padre, hay lágrimas que son de tengo el orgullo de ser hijo de este hombre, tengo el orgullo de ser esposo de esta mujer, tengo el orgullo de ser madre de esta niña que se murió en el vientre. Es muy diferente. No hay lágrimas y lágrimas, ¿no? Existe un tiempo determinado luego del duelo para plantearla. Antonella nos dice, quiero ver si no me estoy salteando sí, me estaba salteando. La técnica de la narrativa, ¿en qué otros tipos de situación de pérdida puede ser aplicada? Bueno, como yo te comentaba, se puede usar para otras circunstancias de pérdida. Por ejemplo, para pérdida me sacaron de un trabajo, pero hay que cambiar
hay que cambiar la forma en que se conversa. Lo que yo les he expuesto el día de hoy es cómo yo lo hago con personas que sufren de duelo, de luto. Es exclusivamente para eso. Entonces, quizás, por ejemplo, si leamos un poco más acerca de construcción, acerca de Foucault, acerca de Michael White, acerca de los amigos que están en Chile, de los amigos que están en Argentina, de los amigos que están en España, podamos entender un poco más de cómo estos campos de aplicación se usan con otra gente. Como ya lo mencioné antes, se puede usar con niños con encopresis, que fue como ha nacido este enfoque psicoterapéutico, con infinidad de cosas. No sé si te contesté así, Sara, por favor. Sara Mires. Ya, se escucha como una interferencia que nos deja a todos sordos. Ya, voy a continuar. Ángela dice, ¿para lograr la deconstrucción se hace en conjunto con el consultante o lo logra solo en el transcurso? Gracias. Siempre es con el consultante. Después, el efecto de este tipo de conversaciones es que luego la gente llega y se sigue como cuestionando cosas. Lo psicológico es enteramente político. No hay nada en lo psicológico que no lo sea. Todo es 100% político. Entonces uno se pone a pensar después, ¿por qué tengo que estar bien tan pronto? ¿En dónde está dicho que tengo que pasar un mes para que me olvide mi papá? ¿En dónde está dicho, no? Quizás esto contesta a otros intereses que no son los míos. Quizás esto interesa, por ejemplo, al capital para que la mano de obra esté lista cuanto antes. Quizás esto interesa al tipo que me contrata y me paga porque soy psicólogo y tengo que llegar a una meta de atendidos al día. Quizás no contesta a mí, a mi pena y a mi historia, sino que contesta a otra gente, a otros intereses que no son los míos. Inclusive no a otra gente, sino a otras historias que circundan lo social, como es esto de la necesidad imperiosa de comenzar otra vez a estar en la empresa, en la práctica. No sé si así te contesté, Ángela. Ángela, ¿estás ahí aún? Muy bien, Ángela, muy amable. ¿Qué hacer si con estas preguntas el paciente se desborda emocionalmente? ¿Cuál es la técnica del enfoque narrativo que se aplica en estos casos? Si se desborda emocionalmente, como yo te decía como antes, es otro tipo de llanto. O sea, hay algo que se rescata de la persona que llora. Si yo lloro es porque hay algo que me duele. ¿Qué es ese algo que me duele? Es el amor hacia mi mamá, hacia mi papá, hacia mi hermano, hacia mi hija que falleció. Entonces, ese llanto no es un llanto de pérdida, es un llanto de volver a sacar eso a la superficie. Entonces sí, puede ser que alguien llore mucho en la sesión, que llore mucho, llore desconsoladamente, que nos pida un abrazo, que se lo tengamos que dar. La técnica aquí es que no hay técnica, la técnica es que lo que estamos salvaguardando lo que la sociedad en un inicio ha solicitado que se ampute, que se anule. En este caso lo que hacemos es que salvaguardamos ello. Entonces es otro tipo de llanto, es otro tipo de lágrima, es otro tipo de pena. ¿Te contesté, Enrique Vega? Voy a contestar a los demás, hay harta gente. Marianelli, felicitarte por tu ponencia y por tu linda experiencia con ese gran hombre, líder, ese ángel que tú llamaste padre. Muy amable, qué lindo lo que me has escrito, me emociona mucho. Antonella nos dice, ¿existe un tiempo determinado luego del duelo para plantear esto? No, inclusive hay gente que lo ha adaptado para hacerlo mientras la persona está en agonía.
Y otra vez, eso es como para hacer una charla entera luego, pero se puede ir adaptando. Por ejemplo, conversar con la esposa del hombre que está en agonía, o conversar con una persona muy anciana que sabe que va a fallecer en unos años o en poco tiempo, para que deje un legado. Se adapta a esto, ¿no? Porque justamente lo que queremos con la narrativa es ir en contra de todo lo que domina a la gente, todo lo que está impuesto como una norma. Y la norma acá, ¿cuál es? Que la muerte es definitoria, que tenemos que acabar con el vínculo, que tenemos que. ¿Okay? Contra todo eso es contra lo que lucha este enfoque psicoterapéutico, para salvaguardar a la gente. ¿Te contesté con eso, Antonella? Ya. Muchas gracias, Diego, por compartir esa parte de tu vida y felicitarte por tu conferencia. Mi pregunta es, ¿en qué tiempo de duelo puede recitarse este tipo de técnicas? Es decir, cuando recién han atravesado el duelo, o también puede ser cuando ya han pasado meses o incluso años. Lo puedes hacer siempre, 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 siempre. Y le dejas a la persona un aprendizaje de salvaguardar su vínculo con la persona que ha fallecido. ¿Te contesté con eso? Porque ya más o menos ya lo había expresado antes. Sí, te contesté con eso. Muy amable. Tabita. Madi, ¿qué pasa con el duelo psicopatológico? Esta intervención se hizo justo para ello, Madi, para el duelo psicopatológico. Se generó para ello, porque se vio que las personas que sufren de este tipo de duelo, que se le llama psicopatológico, era gente que no quería dejar ir a la persona que amaban y que se le imponía eso. Madi. ¿Te contesté, Madi? Madi. Madi, ¿estás? Bueno, ya le contestamos a Madi. Voy a contestarle al siguiente. Ha contestado con éxito. ¿Cómo lidiar con la culpa que puede surgir tras una pérdida bajo el enfoque de la terapia narrativa? ¿Cómo lidiar con la culpa que puede surgir? Wow, ahí ya quizá no hiciéramos esto. Alison, quizá lo que me has escrito guarda más información. ¿Cómo lidiar con la culpa? Por ejemplo, ¿es mi culpa que haya fallecido tal persona? Entonces ahí hay que hacer otras cosas. Por ejemplo, se puede hacer el mapa de la remembranza, que no es igual a este. Se puede hacer más o menos invitar a la voz de la persona que ha fallecido para saber qué opina sobre esta culpa. Se puede invitar a la familia para que opine sobre esta culpa. Pero ante todo hay que separar a la culpa de la persona, porque acuérdate que la persona es la persona y el problema no es la persona, nunca es la persona. Entonces hay que separar a la culpa de la persona. Y luego de eso, lo que vamos a ir analizando o interviniendo es a la culpa, no a la persona. Eso se llama la externalización. Y eso, solo la externalización es para una charla enterita, porque es súper amplio, es hiper amplio. Pero si estás interesada en eso, tú Alison Montoya, me escribes y te lo comparto encantadísimo cuando quieras. No sé si ya te contesté algo con eso a ti, Alison. Sí, ahí ante todo fuera, como te comenté, Alison, que separes a la culpa de la persona y comenzar a invitar a las voces de la gente, del club de vida de la persona, que opinan de la culpa, no de la persona. Impecable, Diego, muchas gracias. A ti, Sebastián. Anaí Gómez, hola, Diego, muchas gracias por compartir tu experiencia con nosotros. Mi duda es la siguiente: en las conversaciones de remembranza, ¿se podrá abordar a través de la metáfora para la intervención? A través de la metáfora para la intervención, ¿sería posible adaptarlo? Sí, de hecho, lo que les he expuesto es para intervención. O sea,
yo creo que si parten de las ideas del respeto, de que son invitados en la vida de otra gente, de que hay que ir con mucho cuidado, eso de ahí, si parten de esas ideas y si gustan, hacen algunos cambios y conversamos de esos cambios en el Word que yo le voy a enviar al Colegio de Psicólogos, que es lo que me leyó a mí la colega, de manera muy amable, se hace para intervención. Anaí, no sé si te contesto así, Anaí. Bueno, no sé si se fue Anaí, pero espero haberle contestado. A ver, Claudia dice, yo tengo una pregunta, ¿podemos decir algo en medio de las preguntas o es un protocolo a seguir para no mover nada? Esto no es para nada un formulario, o sea, puedes cambiar, puedes decir algo, puedes alcanzarle café, si quieres te paras, si quieres cambias el lugar, todo eso se puede hacer sin ningún inconveniente, Claudia, lo puedes hacer. Eso. Buenas noches, realmente su historia sirve en un proceso como un testimonio de continuar con la vida y muchas gracias por compartirla, a ti porque la valores, muy amable. Mi pregunta es si es recomendable hacer este abordaje a la familia completo o solo al miembro más afectado. En la narrativa la verdad es que cuanta más gente mejor, cuantas más voces mejor, pero se puede hacer solo con el miembro más afectado, pero cuantas más voces mejor. Mejor, mucho mejor. Si te contesto a esto, RB, te aclaro la duda. Bueno, espero que sí. A ver. Buenas noches, Diego, Cintia, hola. Felicitarte por tu ponencia, por el aporte de tu experiencia psicoterapéutica y el poder compartir una experiencia íntima. A ti también, muy amable porque me des ese feedback, me llena de esperanza. Y Dasein, un hincha de Heidegger, ¿se puede aplicar para que se trabaje la encopresis? Sí se puede, pero con la externalización, no con este mapa, con el mapa de la externalización, que como le comenté me parece que fue con Alison, es para otra charla. Muy amable por tu duda, espero que se te haya más o menos explicado. Heidegger es muy interesante. Dasein, qué interesante tú. Carlos me da las gracias, yo igual a ti también Diana, a ti también Sara. Harold dice, la remembranza suele complementarse con la constelación familiar, ¿sabes algo de esa combinación? No la sé, me han constelado, en algún momento he participado en este tipo de círculos, no supiera cómo combinarla, la verdad. Sería engañarte si sé de algo de eso, no tengo la menor idea, Harold. Lo siento, es la verdad. Ángela, igual a ti, muchas gracias. Igual a ti, Enrique, igual a ti, Antonella. Cintia nos dice a todos, en el marco que estamos con el coronavirus, la situación es incierta referente al duelo, ya que en un hogar puede fallecer padres, hermanos y ser el paciente el único que logró mantenerse con vida. Situación extrema, pero no tan lejana. ¿Qué técnica se utilizaría dentro de la terapia? Esta, sin lugar a dudas. Y es que la persona, a eso mismo, o sea, si partimos de la idea de que la persona, o sea, si partimos de la idea impuesta por la sociedad de que la persona ya se quedó sola, la persona va a sentirse sola. Y si la intervenimos, para dejarme entender y no usar un término tan metafórico y ligado a este enfoque, si la intervenimos bajo la noción de que tenemos que ayudar a una persona que está sola, que tenemos que ayudarla para que siga ahí adelante, no vamos a colaborar con que se conecte con la vida, con el vínculo de la gente que ha fallecido.
hay que ayudar sin lugar a dudas, hay que ayudar en el sentido de que encuentren nuevos vínculos, que esos nuevos vínculos den aportes, sus primos, sus abuelos, qué opinan del hermano que falleció, qué opinan de la mamá que falleció, qué opinan del papá que falleció, para que esos vínculos de la gente que ha fallecido, para ese alguien que se quedó solo en la situación que tú nos has comentado, se salvaguarde. Espero haber sido de aclaración contigo, Cintia. A ver, Jordan dice, ¿cómo se podría tratar a quien a partir de la muerte del otro desea con intensas ganas matarse para, en su entender, acompañarla desde el cielo o su otra vida? Es que ese alguien que se quiere matar para que lo acompañe es alguien que entiende a la muerte como una forma de que ya no se acompaña por la voz de ese alguien que ha fallecido. Jordan, perdón. Amigo Jordan. Discúlpame, Jordan. O sea, ¿por qué me mato? Para verte. Pero si ya sé, si ya cuestioné, si ya deconstruí el hecho de que tú sigues vinculado a mi vida, vinculada a mi vida, no voy a necesitar hacer eso. Por el contrario, voy a necesitar dar pasos en mi vida continuos para que tu vínculo siga vivo en mí. No sé si te contesto, Jordan. Espero que sí, Jordan. Espero que estés ahí. Sí, Alison, estamos en contacto. Anaí, es decir, la técnica de la metaforización para la conversación no es la metaforización, quizá, bueno, es la externalización. Que como si gustas, para lo que es Encopresis, hay alguien más que ha conversado del Encopresis. Si gustan, nos contactamos, hacemos un Zoom entre tres y lo conversamos con más calma y un cafecito y una cosa así. Así es, Anaí. A ti, muchas gracias, RB. A ti también, Enrique Vega. A ti también, Harold. Y a Kennedy también, muchas gracias. A ti también, Cintia, muchas gracias. A ti también, Nair, muchas gracias. Un saludo igual hasta tu ciudad. Espero que estén bien con la pandemia por allá. Y Patrick Loyaga nos dice, con respecto al término de una ruptura amorosa, desde tu experiencia, ¿cuál se acomodaría más para la intervención? ¿La técnica de la remembranza o tal vez la externalización? Disculpa si tal vez se sale un poco del tema. Es que esto de acá, hay que partir de la noción que la narrativa no entiende a sus formas de conversar como fórmulas. Uno como alguien que usa a la narrativa, como que la ensaya la narrativa o como que la mantiene en su vida la narrativa, va como que acomodándose, ¿no? Quizás la forma en que yo lo he escrito para que me lo lea Claudia, y que es mi misma forma que yo uso con gente que ha pasado antes por duelo, quizás no sea tu forma. Entonces va a depender mucho cómo tú te sientes como invitado en la vida de la persona. Quizás puedas hacer una mezcla de ambas cosas. Quizás puedas hacer un poco de la externalización de la pena que siente por la pérdida de la ruptura. Quizás puedas hacer un poco de la remembranza porque igual te dejaron un aprendizaje. Quizás se puedan hacer más cosas. Y la externalización, y esto no es lo único, hay otras formas de comenzar en la narrativa, porque como le expliqué antes a Jordan, la narrativa no es autoinmune. O sea, en la narrativa siempre estamos muy atentos, muy atentas a hacer todo lo necesario para que la narrativa crezca y evolucione y cambie y mute de pueblo en pueblo. La narrativa de nuestra ciudad no tiene que ser la de Chile, que fue de quienes nos enseñaron, o de España, o de México, o de qué sé yo, o la de Finlandia. No, es la narrativa bien chola, bien nuestra, bien trujillana, bien de Perú, bien limeña, bien de marinera. O sea, es
una cosa nuestra que vamos adaptando, vamos sintiendo y nos acomodamos a ello. Eso es súper importante que se tenga claro porque nos apertura a conversar más de la narrativa. Y ya que estoy en el tema, muy posiblemente se aperture una formación en este enfoque psicoterapéutico en julio si la pandemia no nos sigue igual atacando. No sé si hay alguna otra duda y si ya podemos acabar aquí. Si no hay alguna otra duda, para mí ha sido un honor. Voy a saludar otra vez a Ángela, que ha fallecido su mamá, y a Janet, que ha fallecido también su mamá, a la colega Janet Suárez. Vi en la fanpage de la institución que le colocaron un saludo. Nos hermanamos los psicólogos, las psicólogas, los psicólogos en torno a esta pena y les deseo a ambas ya no la resignación, sino el vínculo con la persona, con la mamá, que no se ha ido y que sigue ahí. Muy amables por su tiempo y eso es absolutamente nada más.